Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Sí, Karina Andrea Arango Carbonó, muy buenas noches, saludo cordial a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes del programa Educación al Día que está llegando al departamento de Antioquia, a todo el país y a todo el mundo vía internet a través de la emisora virtual educacionaldia.com.co. Excelente emisora, excelente programa, compañera Karina Andrea Arango Carbonó. Hay mucha inquietud sobre los dineros descontados por el paro del año 2001. Hemos conocido un comunicado enviado por la Junta Directiva de ADIDA donde dan cuenta de dos resoluciones que fueron expedidas en el año 2019 y que deben estar pendientes los educadores ahí relacionados para que envíen un correo para que luego se puedan notificar. Eso es urgente, es importante, para que puedan proceder al pago de esas dos resoluciones. Y nos dan a conocer también los compañeros de Junta Directiva de ADIDA un borrador de un tercer listado. Entre esos tres listados no llega a 250 el número de personas que están pendientes de la devolución de los dineros descontados por el justo paro del año 2001. Ante esto, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, de la misma ADIDA, estamos exigiendo a la Administración Departamental que cumpla con el pago de los dineros descontados por el paro del año 2001 en Antioquia. Es el único departamento que no lo ha querido hacer, han jugado con los dineros descontados desde hace 19 años. Deben pagarlo y ojalá indexado y cumplir con el fallo del Consejo Superior de la Judicatura. El departamento, la administración departamental está incurriendo en serias faltas que pueden ser sancionables desde el punto de vista legal. Ahí le toca proceder al abogado, a los abogados de ADIDA, al abogado que tiene el poder para manejar esta situación, doctor Jorge Humberto Valero. En efecto, él nos informa que ha estado entutelando, ha estado atento al procedimiento y que la próxima semana viene a reunirse con la administración departamental y la Junta Directiva de ADIDA. Hay que seguir presionando, compañeros, y aquellos que no tienen todavía la documentación, que la tengan a la mano, esperando orientaciones de la organización sindical ADIDA y de su abogado Jorge Humberto Valero. Pero deben pagar los dineros descontados a los 5.800 maestros que están afectados por ese injusto e ilegal descuento de salario por participar en un paro legal en el año 2001. Y hemos conocido la noticia del día y es la que tiene que ver con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena proteger el derecho a la protesta ante las agresiones sistemáticas. El Ministerio de Defensa tiene que presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública y ya quedarán suspendidas armas como la escopeta 12 que usó el SMAT para asesinar a un manifestante en la ciudad de Bogotá. En este fallo histórico se dan una serie de órdenes para proteger las protestas pacíficas. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela que habían presentado varios ciudadanos que consideraban de parte del gobierno y del SMAT sistemáticas agresiones que amenazan el derecho a manifestarse y que restringen la posibilidad de protestar y cuestionar al gobierno sin violencia. Esa decisión de la Corte Suprema de Justicia ordena al gobierno del presidente Duque desplegar varias medidas como reestructurar el uso de la fuerza, suspender, como ya lo dijimos, el uso de la escopeta calibre 12 que maneja el SMAT, y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le ordenan ofrecer disculpas públicas en 48 horas por exceso en el paro nacional del año pasado. Este fallo de tutela solamente tiene que ver con los excesos de la autoridad en el año 2019, todavía no está cubriendo los excesos del año 2020. De esa manera, entonces, la Corte Suprema de Justicia a buena hora protege los derechos a la libertad de expresión, derecho a la protesta pacífica y no violenta, y censura toda la forma de violencia e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos, haciendo un llamado para la convivencia, la tolerancia, la no violencia.
en ese fallo de la Corte, repito, no se tienen en cuenta los sucesos del pasado 9 y 10 de septiembre, jornadas en las que también hubo supuestos disparos indiscriminados por parte de la policía a los manifestantes y exceso en el uso de la fuerza. Esperemos entonces que este fallo se aplique en la práctica y que se facilite el uso de la libertad de movilización y protesta. Otra sentencia importante es la SL 1680 de la Corte Suprema de Justicia, que define la huelga como derecho humano fundamental y reconoce la posibilidad de huelgas en los servicios públicos. La Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer esta sentencia después de una votación muy cerrada y que demuestra la trascendencia política y jurídica de la decisión sobre un asunto tan importante como es la huelga. El fallo arroja luz frente a situaciones dudosas creadas por fallos precedentes con un enfoque limitante del derecho de huelga, nos dice una información que procede de la Escuela Nacional Sindical. Dicho fallo define la huelga como derecho humano fundamental, reconoce la posibilidad de huelgas en los servicios públicos esenciales y elimina los requisitos en las huelgas diferentes a la contractual, además de ampliar la tipología de huelgas permitidas en Colombia. El ejercicio del derecho a la huelga, por ser un derecho humano del contenido social, no supone el cumplimiento de un debido proceso establecido en favor del sujeto pasivo de la protesta, dado que la huelga no es una sanción, afirma la Corte. La huelga en sus distintas modalidades y objetivos es un derecho fundamental cuya restricción solo puede ser impuesta por el legislador. Es un medio de presión legítimo del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses sociales y económicos, sin el cual la libertad sindical sería un simple recurso retórico, afirma la comunicación de la Corte Suprema de Justicia. Este fallo distingue entre actividad y servicio y concluye que si bien la salud es considerada como un servicio público esencial, no toda huelga en ese sector está proscrita y precisa que el derecho de huelga no es que esté prohibido a todo el personal de la CPS o IPS, a todos los profesionales de salud, pues su restricción recae estrictamente sobre aquellos servicios cuya interrupción ponga en peligro la salud y la vida de las personas. No es válido, dice la Corte, a través de un ejercicio hermenéutico, extender los procedimientos de la huelga contractual a otras modalidades de conflicto colectivo. La Corte entonces se recogió las recomendaciones de la OCDE acerca de reflexionar sobre alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales, por ejemplo, huelgas condicionadas a un requisito de servicio mínimo, y revisar los procedimientos dado que las condiciones del derecho de huelga a veces son demasiado estrictas, lo dice la misma OCDE, y concluye la Corte que vale agregar que respecto al sector salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción, que se caracterizan por una cartera morosa en los pagos de sueldo, precarización de las fuentes de empleo, sobrecarga de trabajo, insuficiencia de insumos de trabajo y altos índices de estrés laboral. Aquí lo importante entonces es que los trabajadores, particularmente los educadores, nos atrevamos a atender el llamado a la huelga, a la movilización y a la protesta. Muchas gracias y que la pasen muy bien. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo muy importante en el tema de la protesta social en Colombia y las garantías que tienen los ciudadanos para permitirles salir a las calles y efectivamente protestar por lo que no están de acuerdo en el país. Varios ciudadanos presentaron hace varias semanas una tutela al Tribunal Superior de Bogotá y fue fallada y pasó a la Corte Suprema de Justicia, que en las últimas horas se ha pronunciado en un fallo de 171 páginas en el cual básicamente defiende la protesta pacífica, es clara en que no está defendiendo desde ningún punto de vista la protesta relacionada con el vandalismo y con los actos de violencia, sino solamente con la protesta pacífica. Y en ese sentido hace algunos cuestionamientos al gobierno colombiano y además señalando que efectivamente ha habido una sistemática agresión que amenaza los derechos de los manifestantes en el país. Y dice que esto afecta básicamente la posibilidad de protestar de los ciudadanos y cuestionar finalmente al gobierno de turno. Lo cierto es que la Corte y los demandantes en su tutela hacen referencia no a hechos solamente de este gobierno, sino también a hechos registrados en el pasado y por eso ya aparecen en la tutela hechos desde el año 2005 hasta noviembre
del año pasado. En esta tutela que ha examinado la Corte Suprema de Justicia no están y no pueden ser relacionados las protestas y lo que el país conoció a través de las redes sociales y fue ver a los policías disparando el pasado 9 y 10 de septiembre aquí en la capital de la República. Eso puntual del 9 y el 10 de septiembre no está en esta tutela presentada porque ya se había presentado antes a los tribunales. Solamente está desde el año 2005 hasta noviembre del año pasado en lo que ha examinado la Corte Suprema de Justicia. En este fallo, de 171 páginas, el tribunal le ordena al gobierno del presidente Iván Duque varias cosas. Una de ellas, que es muy importante, dejar de usar la escopeta calibre 12, que fue la que en su momento, como es conocido, disparó un agente del SMAT y que finalmente le ocasionó la muerte al joven Dylan Cruz en noviembre del año pasado. Ha dicho la Corte que esa arma debe dejar de utilizarse. Esto a pesar de que el gobierno dice, y los protocolos señalan que es un arma que no es letal. La Corte necesita que efectivamente no se puede seguir usando. Igualmente la Corte protegió los derechos a la libertad de expresión y al de protesta pacífica de todos los ciudadanos. Eso sí hace un reclamo fundamental al tema de la violencia. Dice que es irracional ese tipo de hechos que se han dado en el país en el tema de acabar con los elementos públicos, afectar al milenio. Digamos que la Corte en ningún momento defiende ese tipo de situaciones. La Sala de Casación Civil de este tribunal ha dado varias instrucciones al gobierno colombiano y ha hecho varios señalamientos. Por ejemplo, dice que efectivamente el Congreso debe regular cuáles son los límites y cuál va a ser la manera en que se debe proceder en el tema de la policía y los alcaldes locales del país y el gobierno colombiano para enfrentar las protestas de los colombianos. ¿Cómo garantizar que se puedan dar ese tipo de escenarios sin que se afecte obviamente el orden público del país? Cuestiona, por ejemplo, que se ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza de armas letales y químicas que han afectado a los ciudadanos que han participado en este tipo de protestas. Y tiene varias pruebas la Corte. Examinó videos que han sido conocidos en las redes sociales del país, en los medios de comunicación, en los cuales se ve obviamente el tema de las agresiones. Entonces examinó una serie de videos, de hechos registrados en Barranquilla en el año 2019, en donde el ejército dispara al aire en medio de una protesta. Igualmente videos de protestas en Bogotá, Cali y Medellín, donde también se observan agresiones de la fuerza pública frente a la gente que está protestando. En particular, hace referencia al 21 de noviembre del año pasado, en donde, como es conocido también, hubo un fuerte enfrentamiento en Bogotá, hubo vandalismo, pero también hubo agresión de los policías frente a la gente que estaba protestando. Hace referencia a la ciudad de Cali, donde se observa un ciudadano del SMAT, un integrante de la fuerza pública, montado en el caballo, andando por las calles, pegándole a los transeúntes que se encuentran protestando. Y también esos son los elementos que ha cuestionado el alto tribunal. La importancia de la protesta y los límites es lo fundamental de esta decisión que ha emitido en los últimos toda la Corte. Y dice que efectivamente el Congreso debe regular el tema, que debe dejarse de utilizar la escopeta calibre 12 y otro tipo de instrucciones para que el gobierno tenga que cumplirlas. Por ejemplo, la Corte le dice al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a la Policía, entre otras autoridades que menciona ayer en fallo, que deben establecer un protocolo, una especie de reglamento fijo para optar frente al tipo de manifestación que se da en Colombia que proteja los derechos fundamentales y la protesta pacífica de los colombianos. Así dice la Corte, se tiene que establecer el estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza pública del país, el cual tendría todas esas fórmulas, todas esas reglas para garantizar que los ciudadanos puedan salir pacíficamente al país a protestar a las calles, obviamente garantizar que ellos puedan manifestarse sobre lo que les gusta y lo que no les gusta del gobierno de turno. Igualmente, le da 48 horas de plazo al presidente de la República, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Policía, entre otras entidades más, para que publique este fallo en sus páginas web y redes sociales hasta que el Congreso de la República emita una ley estatutaria, que es de la que hemos estado hablando, que regule cómo se va a reaccionar frente a la protesta. Y finalmente, le da 48 horas de plazo al Ministerio de Defensa para que ofrezca disculpas públicas a los ciudadanos por los excesos de la fuerza pública, en especial por los cometidos por el SMAT el año pasado, específicamente en noviembre, que es como lo que más ha afectado a la Corte en esta decisión. Y por supuesto, lo que se ha establecido es que esa disculpa tendrá que ser pública también en las redes sociales y en las páginas del Ministerio de Defensa.
Hasta este punto no se conoce una respuesta del gobierno colombiano a este fallo, que es muy importante, y por supuesto se espera el pronunciamiento del presidente de la República, de la Policía y del Ministerio de Defensa frente a esta decisión de la Corte, que debe ser acatada, que debe ser cumplida por decisión de este tribunal. Muy importante. Uno, el tema de garantizar la protesta, por supuesto en el país, que está en la Constitución colombiana. Dos, rechazar desde todo punto de vista los actos de violencia y de vandalismo, que no es lo que pretende defender la Corte Suprema de Justicia, que de hecho lo cuestiona. Y tres, crear la posibilidad y los escenarios nuevos para que los colombianos puedan salir hoy, mañana y en cualquier momento pacíficamente a decir qué les gusta y qué no les gusta del gobierno colombiano, sin tener miedo a ningún tipo de represalia o de acción violenta por parte de la fuerza pública. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y a propósito de la protesta social, este lunes vivimos una gran caravana nacional en la que diferentes organizaciones sociales y sindicales salieron a la calle a protestar en contra del regalo de Iván Duque a Bianca, en apoyo a la huelga de los obreros de Sindra Carbón en el Cerrejón, contra el decreto 1174, entre otros motivos. Escuchemos a continuación algunas voces de aquellos que estuvieron allí en las calles de Colombia en la gran manifestación del 21 de septiembre. Bueno, desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT presentamos un balance positivo, numerosas, muy organizadas en todo el país, municipios, capitales, ciudades intermedias. Hemos expresado nuestros reclamos al gobierno de condena a las políticas económicas, de la negativa del gobierno a negociar el pliego de emergencia, pero también de la negativa del gobierno a atender temas graves como el de la salud, la renta básica, la no presencialidad en las clases, la venta de las empresas del Estado, pero también el justo reclamo en contra de la brutalidad policial, de los asesinatos. Bueno, hemos cumplido, han sido unas movilizaciones muy grandes y vamos para las movilizaciones de octubre y del mes de noviembre. El balance que podemos hacer desde la Central Unitaria de Trabajadores
de las caravanas que se han realizado en todo el país son supremamente muy buenas. El balance es muy positivo y queremos reconocer la presencia de muchos trabajadores, de muchos ciudadanos y de muchos jóvenes que vinieron o en sus bicicletas o a pie o en sus patinetas a acompañar esta marcha por la vida y por la paz y en contra de las masacres que ha realizado la policía, especialmente las que sucedieron en Bogotá el pasado 9 y 10 de septiembre, que significó un quiebre institucional en Bogotá. De tal manera que el balance es positivo. Ya hemos conocido muchas marchas que se han hecho en las principales ciudades del país, más las que se van a hacer en esta tarde, mostrará que va creciendo la población en las calles y por tal motivo, más temprano que tarde, nos volcaremos a hacer grandes paros y grandes movilizaciones nacionales para que este gobierno entienda los reclamos de la población y que verdaderamente dé garantías a la vida y a la paz. Este 21 de septiembre, acogiendo las directrices del Comité Nacional de Paro, en todas las principales capitales del país han habido unas caravanas vigorosas en carro, moto, bicicleta, patineta y a pie para exigirle al gobierno del presidente Duque la derogatoria del decreto 1174, el desmonte del ESMAD, la solución al pliego de peticiones del Cerrejón, revocar definitivamente el préstamo a Avianca y empezar la negociación del pliego de emergencia que se le presentó al gobierno hace más de un mes. Pero muy importante la respuesta que ha tenido y que ha dado la gente, el pueblo colombiano, los trabajadores, a esta gran caravana a nivel nacional, lo que manifiesta el inconformismo que tiene el pueblo frente a las políticas de este gobierno. Como siempre, los trabajadores de Colombia, los diferentes sectores, los trabajadores informales, formales, todo lo agrupado en nuestras centrales en FECODE, salimos como siempre aquí a rechazar toda esta mala política del gobierno nacional, a rechazar la violencia, los asesinatos, esa masacre que se vivió por parte de la fuerza pública el pasado 9 y 10 de septiembre, la cual repudiamos como las masacres que se están llevando a cabo desafortunadamente. Y este estado es un estado indolente, un estado que no genera unas verdaderas políticas para proteger la vida de todos los trabajadores en Colombia. Aquí vamos a seguir, vamos a acentuar cada día más, de acuerdo a las circunstancias, en medio de esta pandemia, vamos a movilizarnos en el mes de octubre, en el mes de noviembre, y seguiremos así. Hoy no vamos a desfallecer, al contrario, cada día más fortalecidos en la movilización y en la lucha. El 21 de septiembre, grandes movilizaciones en todo el país, y en Bogotá las caravanas, pero también en la jornada de la tarde vamos a hacer una serie de movilizaciones. Estamos rechazando toda la política neoliberal de este gobierno y asesinatos contra dirigentes sociales. Otra masacre, más de 60 masacres en este país, más de 600 dirigentes asesinados, y el magisterio sigue en la lucha diciéndole al gobierno nacional y a la ministra de Educación que no vamos a regresar de manera presencial el 13 de octubre, tal como lo pretenden en Bogotá y en el resto del país. Los maestros seguimos en la lucha y exigimos también que no se nos toque el régimen pensional y prestacional tal como lo quieren hacer con el proyecto de ley 010. Estamos en la movilización. En particular, yo estoy aquí hoy por defender todos los derechos que han sido vulnerados con esta pandemia, pero especialmente la vida de nuestros jóvenes, de nuestros líderes y lideresas sociales. Nos están matando con el abuso de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. El sector salud marcha en un 80%, creo que ha sido monumental este proceso y salud ha salido con todo su ahínco y su interés de mostrarle al gobierno nacional que los decretos que están cursando proceso en el Congreso afectan los intereses de los usuarios y de los trabajadores del sector salud de Bogotá.
qué? Los recicladores tenemos que trabajar más y ganaremos menos. Abajo el decreto 1120. Decreto 1120 nos quita el trabajo de toda El Comando Unitario de Paro ha convocado a todo el movimiento sindical y social a la calle para protestar contra las medidas del gobierno de Duque, contra el pueblo colombiano y contra los trabajadores. Todos debemos estar en la calle defendiendo lo poco que le queda al pueblo y a los trabajadores. Nosotros, siguiendo las orientaciones de la CUT, creo que lo que viene es más movilización, más lucha callejera, más denuncia, porque es la única forma en que le pongan atención al movimiento sindical, especialmente al Comando Unitario de Paro. Buscamos, o el objetivo del ejercicio del día de hoy es sensibilizar al gobierno sobre la reforma que ya está decretada y cómo nos afecta a nosotros los trabajadores de la vigilancia y seguridad privada, porque el trabajo por horas, la forma de contratación en este ejercicio o en este modelo de negocio desaparecería la estabilidad de los trabajadores y por ende los contratos y automáticamente la organización sindical, porque contratarían por horas acabando la estabilidad. ¡Viva la caravana por la vida, la paz, la democracia y los derechos de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! Escuchemos también a continuación el balance que nos brindan Diógenes Orjuela, presidente de la CUT Colombia, Miguel Morantes de la CTC, Lucía Cárdenas, representante estudiantil de ACRES, y John Jairo Díaz de la CDP sobre la jornada de movilización de este pasado 21 de septiembre. Solo expresar una inmensa satisfacción. Han sido totalmente exitosas en el país. Llevamos registradas ya con los informes que tenemos cerca de 80 movilizaciones en 80 ciudades y municipios del país, con una participación de miles y miles de vehículos, motocicletas, bicicletas, mucha participación de la ciudadanía y tal y como se lo habíamos prometido al país. Fueron unas manifestaciones pacíficas y democráticas, caravanas en las cuales hasta en este momento, caravanas como tales que organizamos, todas en general salieron completamente tranquilas y desarrolladas, con mucho colorido, con mucho entusiasmo, con mucha expresión de nuestro rechazo a todas estas políticas del gobierno, a la brutalidad policial y reclamando la negociación del pliego de emergencia. Nosotros damos un parte de satisfacción enorme y eso nos muestra que este espacio que estamos abriendo nuevamente hacia las calles se está abriendo con muchísima acogida del pueblo colombiano. Yo salí por la caravana de la calle 80, por la 80, y luego llegar al Ministerio del Trabajo. Y fue muy, muy agradable ver la gran euforia que tiene la ciudadanía. Claro, la caravana en la que estábamos nosotros habían automóviles, bicicletas, motocicletas, camiones muy grandes, volquetas, bueno, de toda clase de vehículos, en los que iba bastante gente también, pero la mayoría de la gente estaba a la vera de las calles, en la orilla de las calles, en los andenes, aplaudiendo esta caravana. Todos nos daban saludos de satisfacción y eso fue muy importante. Todo pacífico. Y la gente actuó con gran creatividad. Hay que ver los avisos que colocaron, los carteles, escribieron en un cartón algún mensaje y lo publicaban. Es muy importante que la gente esté clara de lo que está ocurriendo con el decreto 1174, fundamentalmente. A eso se refirió la mayoría de la gente. Es lo que más está como doliéndole al pueblo colombiano. Y igualmente nos reunimos, llegamos al frente del Ministerio de Trabajo, alrededor del Ministerio de Trabajo, y ahí llegaron las demás caravanas. Ahí llegó muchas caravanas, ahí esperamos, estuvimos un tiempo y fue también muy agradable con batuqueada y bueno, y mucha alegría, fundamentalmente de la juventud. La juventud aquí en esta gran caravana se portó a la altura. Estuvieron atentos, saben que a la juventud la están masacrando, pero la juventud está saliendo con mucho valor.
Eso nos enorgullece y nos da tranquilidad. Yo creo que de aquí en adelante, con una caravana de esta calibre y con un resultado pacífico, nos da ánimo para continuar trabajando y siguiendo y presionando en contra del decreto 1174 y demás motivos de la marcha. Bueno, yo quisiera primero expresar mi sentimiento de alegría con respecto a la jornada desarrollada de forma pacífica. Segundo, comentar que los jóvenes y las jóvenes estamos totalmente conscientes de lo que está ocurriendo en el país y el resumen de esto es nos están masacrando. Creo que los jóvenes hoy y las jóvenes salimos con un argumento muy claro y es que necesitamos unas políticas que nos incluyan en la educación, que nos incluyan en el desarrollo y en la productividad de este país y que nos permitan ser creativos y artísticos. Salimos con esa fuerza desde las 170, ustedes nos vieron en las patinetas, en las ciclas, en las motos, en incluso los vehículos. Algunos estudiantes afortunadamente pueden contar con ese tipo de cosas. Pero teníamos un motivo y el motivo es sencillo, el rechazo. Nos están matando en las regiones, nos están matando en Bogotá, y estamos rechazando el exceso de la fuerza pública, lo estamos rechazando en paz, lo estamos rechazando en unas caravanas que se desarrollaron de una forma que lograron concentrar esos argumentos de la sociedad en general, reunirnos en torno a eso que es tan difícil a veces, pero que infortunadamente con los últimos acontecimientos que nos dejan un saldo de muertos increíble en una capital de un país y una serie de masacres que hoy contamos 61 masacres en el país y más o menos 43 de ellas implican población de jóvenes y o menores para que estemos conscientes de lo que estamos hablando y creo que nosotros, nosotras y nosotres como juventud estamos muy conscientes de lo que está pasando y no nos vamos a callar y lo vamos a hacer en las calles con demostraciones creativas, masivas y pacíficas para rechazar todo lo que está ocurriendo en nuestro país como lo hicimos hoy. Fue importante esta salida precisamente tomando como fundamento los parámetros establecidos en el Comando Nacional Unitario. Para nosotros fue exitosa, a pesar de que muchos de ustedes comprenderán que los adultos se abstienen mucho de salir a la calle, pero pues no fue gran cantidad, pero sí tuvimos la participación de varios compañeros en esta marcha, donde se demostró la alegría a pesar de todo. Pero lo importante de ello es que el 90% de ellas se desarrolló pacíficamente. Nuestros compañeros pues estuvieron presentes en distintos sitios, de acuerdo a lo que nos estuvieron comentando en el informe que recibíamos en la Confederación, pero esto simplemente pues nos lleva a pensar y a decir que esta unidad que se hace con jóvenes y con adultos mayores y con trabajadores activos, pues nos tiene que llevar a encaminar este esfuerzo, porque lo hemos dicho varias veces, lo he planteado en este medio, que la lucha de los pensionados es la defensa de los trabajadores activos. Nosotros tenemos que pensar en que nuestros trabajadores activos en este momento puedan tener la oportunidad de llegar a pensionarse. Y una de las cosas que hemos criticado y en las cuales hemos fundamentado nuestra protesta ha sido precisamente buscando la derogatoria del decreto 1174 del 27 de agosto. La posición del gobierno, pues como ustedes han podido apreciar todos y lo hemos visto en el Comando Nacional Unitario, la terquedad del gobierno está demostrada. El gobierno no atiende absolutamente de las peticiones que hagamos a través de las centrales obreras ni el Comando Nacional Unitario. El gobierno ha desconocido totalmente y así se lo hicimos saber a nombre de la Confederación en carta que le enviamos al señor Ministro del Trabajo el pasado sábado, diciéndole que es lamentable que no haya diálogo con quienes hemos sido parte del desarrollo del país y aún más por los trabajadores que son los que están fomentando ese desarrollo de nuestro país. Ese pliego de emergencia hay que seguirlo presionando. Esto no puede quedar dormido, no puede quedar simplemente a que el gobierno quiera o no quiera, sino que hay que hacerle entender que nosotros somos parte del país. Aquí no es solamente resolverle el problema a Bianca y quedó todo arreglado, no, aquí el problema es para todo el pueblo colombiano. Además, nos preocupa mucho, y eso lo hemos planteado en el Comando Unitario, que tampoco el ministro ha querido atender a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales. Hemos presionado duro y así lo dijimos en el documento, exigimos que el gobierno y el señor ministro del Trabajo se pongan de frente también a hablar en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es el mecanismo
que nos da la Constitución Nacional precisamente para analizar esta problemática social que estamos viviendo en el país por efectos de la pandemia. Yo creo que aquí la unidad de acción debe ser férrea, la unidad de acción debe ser total y lógicamente ahí estaremos presentes los pensionados con nuestra Confederación Democrática de Pensionados y con todos los adultos mayores en el país. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Con un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Con un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación una gran reflexión que hace el docente Elkin Jiménez. Escuchemos. Memoria histórica, archivo activo por Elkin Jiménez Díaz. Desde siempre el magisterio colombiano y antioqueño ha sufrido represión. En los años 40 y en los años 50, destituciones, traslados inconsultos, cancelación de personería jurídica, congelamiento de los fondos sindicales, traslados de todo tipo. Y hoy vamos a recordar, como si fuera hoy, como se van a dar cuenta, el primer allanamiento que sufrió la Asociación de Institutores de Antioquia cuando estábamos en la antigua sede de La Paz con Cúcuta, número 5430 y pico, y estábamos en los gobiernos del Frente Nacional. En 1972, o sea, hace 48 años, el primer Pastrana Borrero, Misael Pastrana Borrero, gobierno del Frente Social, inició una represión. Piensen bien lo que les voy a decir. Una represión contra el ELN, o sea que tantos años llevamos y el ELN está ahí, y en las protestas actuales todavía está el fantasma del ELN,
o la realidad del ELN, que no han podido los gobiernos y el mejor ejército del mundo, o uno de los mejores ejércitos del mundo, negociar ni acabar con él. La violencia oficial desatada en el año de 1972 por el gobierno del Frente Social, entre comillas, del doctor Misael Pastrana Borrero, se extendió paradójicamente a ADIDA, que era una organización legal. El viernes 22 de septiembre, o sea, un día como hoy, 22 de septiembre, pero no martes, sino viernes, a la 1:30 de la tarde, agentes del DAS, armados de metralletas y revólveres, allanaron la sede de la asociación La Paz con Cúcuta, número 5431. Sin orden judicial y sin ninguna clase de identificación, pues parecían más bien atracadores que representantes de la autoridad, causaron grandes destrozos en el archivo de ADIDA, llevándose algunos libros de consulta e incautando el mimeógrafo de propiedad de los educadores, una carabina calibre 22 del celador y papelería, todo lo cual fue tirado como basura a un carro oficial. Estos datos son tomados del periódico ADIDA número 4 de la época. Teníamos un tabloide que se llamaba ADIDA y de ahí estoy leyendo estos datos. Los detenidos fueron Óscar Oquendo Villegas, presidente de la asociación; Rafael Sepúlveda, vicepresidente; Humberto Vanegas Mejía; Pablo Lopera; Elena Cadavid; Víctor Baena López, que al momento era presidente de la CGT y vicepresidente de FECODE, y la secretaria Nelly Ángel, la secretaria del sindicato. Fueron privados de la libertad por espacio de 8 días, 4 de los cuales permanecieron incomunicados, acusados de pertenecer a la red urbana del ELN. Después de probada su inocencia, se reintegraron a sus labores. Por este hecho, se recibieron mensajes de solidaridad y se generalizó la protesta escrita ante el presidente Pastrana Borrero, su ministro de Educación Juan Jacobo Muñoz, y el despotismo militar. Archivo activo, recuperación de la memoria, gremial en este caso, primer allanamiento de ADIDA, 1972, hace 48 años, Elkin Jiménez Díaz. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.